En este módulo cubriremos los principios básicos en cuanto a la calidad del agua, incluyendo el monitoreo de los parámetros químicos, filtración y problemas médicos relacionados con una calidad de agua deficiente. El material aquí presentado puede ser aplicado a todas las especies de anfibios y es apropiado para todo el personal que labora con anfibios en cautiverio. Como ya hemos discutido en otros módulos, los anfibios poseen un integumento altamente permeable. Eso significa que compuestos disueltos en el agua también se pueden encontrar en el cuerpo del anfibio. Por esto, cuando hablamos de calidad de agua es conveniente pensar que los anfibios son como los peces. Esto quiere decir que la atención detallada y el mantenimiento de agua en excelentes condiciones que es requerida para tener peces saludables son también necesarios para los anfibios. Los parámetros que deben ser monitoreados incluyen los niveles de oxígeno y dióxido de carbono, el pH, la dureza del agua, la alcalinidad y los niveles de nitrógeno en sus diversas formas. Estos parámetros pueden cambiar dependiendo de las propiedades del agua y son afectados por una serie de factores que incluyen la fuente original del agua, que puede cambiar las proporciones de químicos disueltos en el agua o incluso traer contaminantes o agentes infecciosos como el hongo quitrídeo. El sistema de distribución del agua, ya que algunos municipios añaden químicos al agua o ciertos compuestos que pueden estar presentes en las tuberías. La forma en la que el agua es manejada puede cambiar la concentración de gases disueltos, el pH y la temperatura. Finalmente, los animales mismos pueden cambiar la composición del agua. Los niveles de oxígeno disueltos en el agua son de suma importancia para la salud de los renacuajos y para la supervivencia de las plantas acuáticas en el tanque. Se puede incrementar el nivel de oxígeno disuelto en el agua por medio de un filtro de piedra o incorporando algún tipo de cascada o manipulando el flujo de agua de manera que se mezcle con aire al entrar al tanque. Un exceso de gases disueltos, incluyendo oxígeno, puede resultar nocivo para animales acuáticos, causando la formación de burbujas de gas en los tejidos. Esto ocurre generalmente cuando se utiliza agua que proviene de un pozo profundo, la cual es bombeada bajo presión y tiende a tener más gases disueltos que aguas provenientes de pozos superficiales, o cuando hay una grieta en la tubería o el sistema de filtro que causa la introducción de aire en el agua. Afortunadamente, este problema es fácil de corregir y solo requiere agitar el agua suavemente antes de ingresarla al tanque. Eso se puede lograr por medio de una cascada. El dióxido de carbono, producto de los procesos metabólicos, es otro componente importante de los gases disueltos en el agua que puede afectar a los anfibios. Este compuesto es ácido, por lo que de acumularse en el agua puede cambiar significativamente el pH. El aireamiento del agua elimina este riesgo permitiendo que se disipe el CO2. En sistemas de tanques en los que el flujo de agua es bajo o es imposible permitir el aireamiento apropiado del agua, es necesario controlar la carga biológica. Demasiados animales en un tanque pequeño puede llevar a la acumulación de CO2 disuelto y producir como consecuencia un ambiente ácido. En un sistema cerrado, el pH se irá reduciendo progresivamente debido a la descomposición de materia orgánica y la producción de dióxido de carbono, como ya hemos discutido. Esta acidificación del ambiente se puede controlar mediante el mantenimiento y limpieza regular del sistema de filtración, realizando cambios de agua frecuentemente, permitiendo una buena circulación y aireamiento del agua y añadiendo compuestos como el carbonato de calcio que pueden contrarrestar el cambio en el pH. La dureza del agua se refiere a la cantidad de varias sales minerales disueltas en el agua. Las sales más comunes incluyen sales de calcio, magnesio, hierro y aluminio. Mientras mayor sea la cantidad de sales disueltas en el agua, mayor es su dureza. Mientras más dura es el agua, es más difícil lograr una espuma jabonosa abundante. La mayoría de los anfibios prefieren aguas de poca dureza o agua suave. Esto puede variar según la especie. Para incrementar la dureza del agua se puede añadir sales de calcio o magnesio. Para reducir la dureza del agua o suavizar el agua, se puede añadir agua destilada, agua desionizada o agua producida por ósmosis inversa, pero nunca se deben utilizar suavizantes comerciales para el agua. La alcalinidad del agua se refiere a la capacidad de tamponar del agua y está determinada por la cantidad de carbonato y bicarbonato presentes en el agua. Las aguas suaves, por lo general, tienen menor capacidad de tamponar debido a su bajo contenido de sales minerales disueltas. La capacidad de tamponar del agua es importante para minimizar los cambios bruscos en el pH. Esta se puede mejorar añadiendo coral triturado u otras fuentes de bicarbonato. Los niveles de nitrógeno en sus diversas formas pueden ser monitoreados con sumo cuidado en todos los sistemas biológicos. Por lo general, el nitrógeno en forma de amoníaco es el producto de procesos metabólicos en los animales y de la descomposición de materia orgánica. Las bacterias presentes en el tanque o en el filtro biológico convierten el amoníaco a nitrito. Y otro grupo de bacterias lo convierten de nitrito a nitrato.
Estas bacterias por lo general se encuentran libres en el medio ambiente y colonizan el tanque o el filtro biológico dado un tiempo, pero en tanques nuevos es posible que no estén establecidas. Por eso es necesario realizar cambios de agua más frecuentes o añadir un número mayor de plantas acuáticas en tanques nuevos para evitar la acumulación de nitratos. De estos 3 compuestos nitrogenados, el más tóxico para los anfibios es el amoníaco, seguido por el nitrito y por último el nitrato. El pH del agua puede tener un efecto significativo en cuanto a la conversión del amoníaco que no ha sido procesado por las bacterias. El amoníaco tiende a convertirse en amonio en un ambiente con pH bajo. El amonio es menos tóxico que el amoníaco, por eso es necesario saber la cantidad de amoníaco que se encuentra en el tanque antes de intentar cambiar el pH del agua. Si el pH se corrige bruscamente, los niveles de amoníaco que hubieran sido convertidos en amonio persisten y pueden resultar tóxicos para los animales. Síntomas de intoxicación por amoníaco incluyen actitud letárgica, dificultad respiratoria, cambios en la coloración de la piel, incremento en la producción de moco, signos neurológicos y posibles cambios posturales en animales que no están sumergidos totalmente. La acumulación del amoníaco, incluso en los niveles más bajos medibles, se considera tóxico. La intoxicación por nitritos causa metahemoglobinemia, la cual se manifiesta como dificultad respiratoria. Los niveles de nitritos no pueden sobrepasar 1.5 miligramos por litro. Los nitratos son menos tóxicos y se pueden eliminar con cambios frecuentes de agua. Esos deben permanecer por debajo de 10 miligramos por litro. Dadas las consecuencias graves de una intoxicación por exceso de nitrógeno, es importante establecer y favorecer el desarrollo de las colonias de bacterias que convertirán el nitrógeno a sus compuestos menos tóxicos antes de introducir anfibios al sistema. Un método que se utiliza comúnmente es completar un ciclo del tanque añadiendo animales menos sensibles al amoníaco o al agua, ya que estos pueden producir los desechos nitrogenados y toleran su acumulación, mientras que al mismo tiempo se añade material de otro tanque ya establecido, como la arena del fondo o material del filtro biológico, para favorecer el establecimiento de las colonias de bacterias necesarias. Este método puede tardar 3 a 6 semanas antes de que las bacterias estén establecidas completamente y también acarrea un alto riesgo para la transmisión de patógenos de un tanque a otro. Otro método consiste en agregar amoníaco al tanque nuevo, como aquí se indica, y medir los niveles de nitrato hasta que estos lleguen a 0. En este momento se pueden añadir animales al sistema y no es necesario seguir añadiendo amoníaco. Este método tarda aproximadamente 2 semanas. Existen varios métodos para medir los parámetros que hemos mencionado hasta ahora. Los métodos colorimétricos son populares debido a que son sencillos, poco costosos y efectivos, pero toman un cierto tiempo para obtener los resultados. Existen equipos comerciales para medir los niveles de gases disueltos y el pH, pero estos son costosos. Sus mayores ventajas son la rapidez en obtener los resultados y su precisión. También se pueden enviar muestras del agua a laboratorios comerciales. Existen sistemas comerciales que utilizan tiras de ensayo con indicadores que cambian de color, pero estas no son precisas y deben evitarse en lo posible. Como se mencionó al principio de esta presentación, la calidad y propiedades del agua que llega al recinto puede variar según su punto de origen. La calidad del agua que proviene del surtidero municipal puede variar ampliamente y, aún más importante, aditivos como el cloro son añadidos con frecuencia y deben ser eliminados antes de su uso. El agua de lluvia puede ser una buena fuente de agua limpia, pero tiende a ser un tipo de agua relativamente suave, por lo que puede ser necesario compensar con sales minerales para evitar problemas, particularmente en renacuajos. Es necesario medir el pH del agua antes de su uso, debido a que en muchos lugares la lluvia puede ser algo ácida. Es importante tener en cuenta la bioseguridad de los recipientes donde se colecta el agua de lluvia, debido a que estos pueden ser atractivos para la fauna local y pueden ser una fuente de transmisión de patógenos. El acceso a estos recipientes debe ser limitado para prevenir el ingreso de la fauna anfibia local. Agua proveniente de un pozo puede ser utilizada y tiene la ventaja de que no tienen aditivos químicos. Este tipo de agua tiende a tener un nivel muy bajo de oxígeno disuelto, pero puede estar supersaturada con otros gases, por lo que debe ser aireada adecuadamente antes de su uso. Este tipo de agua también tiende a ser dura, dependiendo de la fuente, y puede tener un alto contenido de hierro, sal u otros contaminantes. Agua filtrada y embotellada comercialmente puede ser una opción viable, pero es costosa y la calidad varía considerablemente. Si se decide utilizar este tipo de agua, se deben realizar todas las pruebas que son aplicables al agua proveniente de otras fuentes. Algunos de los contaminantes más importantes que pueden estar presentes en el agua son examinados a continuación. El cloro y la cloramina son aditivos que se añaden al agua municipal como desinfectantes. El cloro se disipa si se airea el agua adecuadamente o se deja reposar para que se evapore. Si el agua no puede ser aireada, esta se debe dejar reposar por lo menos por 24 horas antes de su uso.
Las cloraminas no se evaporan por sí solas y deben ser eliminadas por medio de un filtro de carbón. En ciertas localidades añaden fosfatos al agua para precipitar metales pesados como el plomo, que puede estar presente en tuberías viejas. Desafortunadamente, los fosfatos también precipitan otros minerales como el calcio y puede llegar a producir lesiones de hipocalcemia en los animales, produciendo síntomas como la parálisis tetánica y deformidades esqueléticas. Si el agua entrante presenta niveles elevados de fosfatos, eso se puede eliminar colocando un filtro de arsénico, pero esto puede ser costoso para mantener. El paso del agua a través de una tubería de metal puede resultar que partículas de estos metales como el cobre se disuelvan en el agua. Una malla metálica que cubre el recinto puede ser otra fuente de metales pesados en el agua, sobre todo si esa es rociada a través de la malla antes de llegar a los anfibios. Eso se puede evitar utilizando tapas de plástico o evitando que el agua pase por la malla metálica. Como hemos venido discutiendo, el agua debe ser tratada dependiendo de su fuente y sus parámetros antes de ser utilizada en recintos con anfibios. Su reposo, aireación y filtración con carbón y arsénico ya han sido discutidos. Otro tratamiento que puede ayudar a acondicionar el agua es el uso de ósmosis inversa. Este proceso hace uso de una membrana semipermeable y presión para remover compuestos disueltos en el agua. Este sistema es costoso y requiere constante mantenimiento, pero produce un tipo de agua consistentemente limpio. Es más, para algunas especies de anfibios este tipo de agua es demasiado pura y requiere ser suplementada con sales disueltas antes de ser utilizada. Cabe notar que aunque el agua producida a través de la ósmosis inversa es de alta pureza, no es agua destilada. El agua destilada no debe ser utilizada con anfibios. Si el agua es demasiado pura y carece de suficientes sólidos disueltos en comparación con los fluidos corporales del anfibio, representados en este caso por las X, se formará un gradiente osmótico que fuerza la absorción del agua en el animal. Esta presión osmótica puede resultar en la hinchazón y edema del animal, causando problemas serios. Una vez que se ha adquirido el agua y se ha tratado adecuadamente, hay dos maneras principales para asegurar el mantenimiento de la calidad de agua en el recinto. Realizando cambios de agua regularmente, lo que consiste en vaciar totalmente el recipiente y llenarlo de nuevo con agua fresca. Realizar cambios de una proporción del agua del tanque, o manteniendo un sistema de flujo constante de agua fresca. Colocar un sistema de filtración en el sistema puede ayudar a mantener la calidad del agua. Este sistema es comúnmente utilizado con animales acuáticos en recintos que contienen un volumen grande de agua o en situaciones donde un flujo constante de agua es necesario. Cambios parciales o totales del agua ayudan a remover fosfatos y compuestos nitrogenados como el amoníaco, los nitritos y nitratos. Cambios de agua también reabastecen los nutrientes para las plantas en el recinto. La frecuencia y volumen de agua que se cambian varía con cada sistema y puede ser basado en el número y tamaño de los animales con respecto al volumen del tanque. Un tanque grande con pocos animales pequeños no requiere cambios de aguas tan frecuentes como en un tanque pequeño con varios animales grandes. La frecuencia de alimentación de los animales en el recinto y la manera en que son alimentados puede impactar la calidad del agua. Si son alimentados individualmente fuera del agua, eso tendrá un menor impacto que si el alimento es distribuido en el agua directamente. Incluso en sistemas con filtro es necesario realizar cambios de agua con cierta regularidad para evitar la acumulación de nitratos y otros desechos, aunque la frecuencia es menor que en sistemas sin filtración. Hay tres tipos o componentes principales en un sistema de filtración. El primero es un filtro mecánico. Este filtro remueve desechos y partículas más grandes, pero cabe notar que aunque el filtro no permite que esas partículas y desechos regresen al tanque, estos permanecen en el filtro y pueden afectar los parámetros de calidad en el agua si el filtro no es limpiado con frecuencia. El segundo tipo es un filtro químico. Por lo general, este tipo de filtro utiliza un sustrato de carbón activado que retiene las impurezas. El carbón en este filtro también facilita el intercambio de iones y ayuda a suavizar el agua. Aquí está un ejemplo de un sistema que utiliza los dos tipos de filtración. Este sistema también esteriliza el agua con la aplicación de ozono antes de ser utilizada con anfibios. Por último, los filtros biológicos son básicamente un hábitat para las colonias de bacterias que ayudan a procesar los compuestos nitrogenados que ya hemos discutido. Estos filtros biológicos pueden ser colocados aparte del tanque o pueden ser integrados a la superficie interior o lateral del recinto. Mientras mayor sea el área de superficie sobre la cual las bacterias pueden desarrollarse, mayor será su habilidad de manejar adecuadamente la carga biológica del tanque. Como discutimos previamente, recuerde completar un ciclo en el tanque nuevo antes de añadir animales. También tenga presente que el filtro biológico es sumamente sensible a cambios en el agua, por lo que si es necesario realizar un tratamiento con antibióticos, es posible que esto afecte a las bacterias en el filtro biológico y se produzcan elevaciones bruscas en los niveles de amoníaco en el tanque. Aquí listamos los puntos más importantes que recordar. Comenzar con el agua de mejor calidad posible. El agua en el recinto se debe mantener limpia y fresca mediante cambios frecuentes y filtración. El filtro mecánico debe ser limpiado con frecuencia y recuerde tratar el filtro biológico como un organismo vivo.
Asegúrese de que la carga biológica sea apropiada para el tamaño del tanque. Y en lo posible utilice plantas naturales para ayudar a balancear los parámetros del agua. En esta lista presentamos la bibliografía y recursos adicionales que pueden ser de utilidad. Gracias por su atención y tiempo y buena suerte en todos sus proyectos con anfibios.